Muy buenos días, mi compañero Gabriel Flores y mi persona les vamos a hablar un poco acerca de lo que es la prevención de enfermedades para cerdos en pastoreo. En cuanto a los contenidos, pues primero haremos una breve introducción, el concepto de lo que sería la prevención y luego pasaremos a las principales enfermedades y su prevención clasificadas de acuerdo a los agentes, para finalmente ver un poco de las medidas de bioseguridad y las conclusiones. Primero, es importante mencionar que estos sistemas de pastoreo se caracterizan por una baja intensificación, ya que en ellos se destinan pequeñas áreas verdes para el pastoreo de los animales. En Costa Rica, el principal sistema utilizado es el sistema intensivo. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de productores que trabajan con sistemas semi-intensivos, en los cuales destinan pequeñas áreas para el pastoreo de los animales. Como ya lo sabemos, en todas las explotaciones es primordial el control y la prevención de enfermedades. Con muchísimo más razón lo es en estos sistemas de pastoreo, ya que los animales se encuentran más expuestos a las enfermedades y para nosotros es más complejo el control de los agentes etiológicos. Esta situación le puede generar pérdidas económicas a los productores, como se ejemplifica en el trabajo hecho por Zumbado, en el que se mencionan las pérdidas económicas que tienen los productores por el decomiso de hígados parasitados en los mataderos. Por tanto, el objetivo de este trabajo es determinar los principales aspectos en la prevención de enfermedades de cerdos en pastoreo. Entonces, bueno, con respecto a la prevención va a ser todas aquellas acciones que nosotros vamos a realizar para evitar y o eliminar agentes etiológicos de un área específica, interfiriendo en sus ciclos de vida con el objetivo de disminuir su perpetuación. Por ende, debemos de observar, registrar y analizar la información relacionada al estado sanitario, la densidad de población, el estado inmunológico, bacteriológico y patológico. Por ejemplo, debemos de asegurar el calostrado correcto de los lechones para poder hacer frente a posibles futuras enfermedades. Entonces, de acuerdo a lo que hemos venido mencionando, se vuelve de suma importancia conocer el origen de los principales agentes infecciosos, sus características y cómo podemos controlarlos. Entonces, con respecto a las enfermedades causadas por endoparásitos, recordemos que la mayoría de ellas van a ingresar al animal por vía oral. Y bueno, una de las principales acciones preventivas que podemos tomar es la realización de las pruebas coproparasitológicas, la utilización de endectocidas y por supuesto aplicar las medidas de bioseguridad en la granja. En cuanto a los principales parásitos internos, primero que nada vamos a encontrar Ascarisum. Este es el causante de la enfermedad conocida como manchas de la leche. Y dentro de los síntomas vamos a encontrar una disminución en la producción y en la necropsia y daño hepático. Dentro del tratamiento que podemos utilizar vamos a encontrar el benzimidazol, el levamisol y podemos utilizar también lactonas macrocíclicas. Otro de los organismos que podemos encontrar es el Trichuris suis. Este nos va a causar la enfermedad de estrongiloides y por lo general el animal es asintomático. Sin embargo, en cargas altas va a presentar diarreas, en algunos casos con hemorragia y anemia. Otros de los organismos que también nos pueden causar estrongiloides van a ser el Strongyloides ransomi y el Osephagostomum dentatum. Igualmente, los animales van a presentar fiebre, anorexia, pérdida de apetito, disnea, entre otros síntomas. Y finalmente vamos a tener a Isospora suis e Himeria, que son los causantes de la coccidiosis. Igualmente, como en el anterior caso, el animal por lo general va a ser asintomático, pero en cargas altas va a presentar diarrea
y pérdida de peso. Dentro del control y tratamiento que vamos a usar, vamos a realizar pruebas de parásitos, vamos a mantener una higiene de las zonas y podemos utilizar como tratamiento el toltrasuril al 5%. En cuanto a las enfermedades causadas por ectoparásitos, estas tienen su importancia ya que los agentes no solo van a afectar directamente al animal, sino que van a permitir la entrada de otros agentes infecciosos. Entonces, dentro de las principales medidas preventivas que podemos tomar o que debemos tomar, vamos a tener la desinfección de las instalaciones. También podemos realizar baños periódicos a los animales con productos como el almitraz, y por supuesto que debemos de garantizar una correcta nutrición, ya que son los animales que se encuentran en estado de desnutrición los que son más propensos a contraer las enfermedades. Y bueno, dentro de los principales parásitos externos vamos a encontrar el Sarcoptes scabei, variedad Swiss, que va a ser el causante de la enfermedad de la sarna sarcóptica, que también es conocida como roña. Dentro de los principales síntomas que vamos a encontrar, vamos a tener el prurito, la irritabilidad, así como cambios en la piel. Y dentro del manejo o el control que vamos a tener, va a ser realizar ya sea baños en aspersión o pulverizaciones por lo menos cada 3 o 4 meses por todo el cuerpo del animal, utilizando algún desparasitante de uso tópico, como ya se mencionó, como puede ser el almitraz al 1%. Y también podemos encontrar a el Haematopinus suis, que va a ser el causante de la pediculosis. Y bueno, dentro de los síntomas igualmente vamos a encontrar el prurito, la irritabilidad, podemos tener incluso alopecia, dermatitis, anorexia, anemia. Y bueno, dentro del control o el tratamiento, vamos a realizar baños con organofosforados, ya sea con piretroides, o también podemos utilizar baños con amidas, como el almitraz anteriormente mencionado. En segundo lugar se encuentran las enfermedades virales, cuyos agentes se mueven a través de las vías venéreas como el semen contaminado en la monta natural o en la inseminación artificial, así como las vías aéreas. Por ejemplo, el virus del PIRS se puede mover hasta 4.5 kilómetros a la redonda. Por lo tanto, las acciones preventivas incluyen las medidas estrictas de bioseguridad y los planes de vacunación elaborados bajo una perspectiva técnica profesional. Por ejemplo, el uso de la vacuna de tipo de la cepa C, la cual afronta o enfrenta la enfermedad de la fiebre porcina clásica. Ahora en esta diapositiva les voy a presentar los 5 virus más comunes que pueden atacar los sistemas de producción porcina, con excepción de la peste porcina africana o el Asfarvíride, que no entra en Costa Rica. En el caso del arterivirus ocasiona la enfermedad del PIRS, el pestivirus, la peste porcina clásica, la fiebre porcina clásica, perdón, el aftovirus que ocasiona la fiebre astosa o la enfermedad de los pies y la boca, y el ungulate protoparvovirus que ocasiona la enfermedad del parvovirus. Estos agentes virales coinciden en los síntomas que ocasionan en los animales y asimismo se puede prevenir de manera muy común. En el caso de los síntomas coinciden en la diarrea, en las fiebres y en los abortos. Y en el caso de la prevención, el uso de las vacunas modificadas mediante plan estratégico profesional para afrontar estos virus. Ahora, en el caso de las enfermedades bacterianas, estas generalmente se transmiten de manera fecal-oral y cuando hay un sistema inmunológico debilitado. Por ejemplo, en las cerdas durante la gestación y 6 semanas posterior al parto presentan un sistema inmunológico muy debilitado, por lo que genera un principal foco de infección para los lechones a la hora de generar sus heces. Entonces, teniendo esto en cuenta, las medidas preventivas incluirían los planes de vacunación bien elaborados mediante un profesional. Después, tomar en cuenta las medidas de higiene que se han considerado en las enfermedades anteriores, que no tienen menor importancia aquí con las bacterianas. Luego, el uso de acidificantes en las dietas de las cerdas para disminuir el pH en el tracto gastrointestinal. Y por último, cuando se tenga sospechas o cuando se confirme la presencia de alguna bacteria en algún cerdo o cerda, lo que se realiza es un descarte o una separación a las zonas de cuarentena. En las siguientes 2 diapositivas les voy a presentar las bacterias más comunes que se presentan en los sistemas de producción porcinos. Sin embargo, se centra la atención en las que se presentan usualmente, que son la Escherichia coli y Clostridium perfringens, para los cuales en la imagen anterior se observó la bacterina de tipo C
de cepa tipo C para atacar estos tipos de bacterias. Usualmente coinciden en los síntomas como la diarrea, las fiebres, la deshidratación. Es muy importante tomar en cuenta a la hora de diagnosticar estas enfermedades y, como se mencionó, la prevención va de la mano con las medidas de seguridad y de higiene, que es importante no mantener zonas húmedas o no realizar una limpieza muy frecuente para evitar la acumulación de agua en los corrales o en los apartos del pasto. Bien, hemos venido hablando reiteradamente de las medidas de bioseguridad, las cuales son muy importantes a la hora de evitar o prevenir las enfermedades que puedan ingresar al sistema. Sin embargo, no hemos especificado. En la siguiente imagen vamos a observar algo que no queremos dentro de nuestro sistema de producción, que es un sistema poco higiénico y muy sucio dentro de la misma producción. Por lo tanto, en las medidas específicas o las más accesibles para evitar estos sistemas, para mantener la higiene en estos sistemas, incluiría el distanciamiento entre las fincas para evitar el movimiento de agentes, por ejemplo, virales, la desinfección de tanto los visitantes, de las personas, de los vehículos, de los operarios, contando con vestuarios como se observará en la siguiente diapositiva, contar con áreas de cuarentena para que a la hora de comprar animales fuera de la finca o que se sospeche la presencia de alguna enfermedad en los animales, apartarlos en esas áreas de cuarentena. Asimismo, contar con reemplazos propios de las cerdas para evitar el movimiento de los agentes entiológicos fuera de la finca que ingresen a la finca. Entonces, en esta diapositiva estamos viendo lo que son el arco de desinfección para los vehículos, la presencia de los vestuarios, que es muy importante a la hora de ingresar y salir del sistema, los reemplazos, que serían las cerdas de reemplazo, el área de cuarentena, que debe estar bien delimitada y bien señalada como área de cuarentena. Y en otro diagrama estamos observando lo que es un sistema o un plan estratégico generado por la Universidad de Texas, donde se ubica estratégicamente los apartos de cada cerdo de cada cerda para evitar el movimiento frecuente entre ellos y con ellos el movimiento de los agentes de los agentes etiológicos. En esta diapositiva son otras medidas de bioseguridad como es la trazabilidad del sistema. Eso quiere decir los registros que vayan a ser importantes para las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, más adelante vamos a ver cómo se marcan los cerdos en el arete. Luego está la inseminación artificial, que es muy importante, como se mencionó, para evitar el movimiento frecuente del berraco entre las cerdas y viceversa. Luego las cercas delimitadas y por último el control de plagas. En la diapositiva estamos viendo, como se mencionó, el marcado con aretes a los cerdos para mantener el registro de sus movimientos. Estamos viendo un marco o una señalización en inglés que dice mantener su distancia a los cerdos, esto para evitar el contagio tanto de los cerdos hacia los humanos como de los humanos a los cerdos. Y cosas que no se quieren ver, que es como las mascotas cerca de los animales de producción o de las plagas como las ratas. Para eso se utilizan trampas o rodenticidas, ya sea en las bodegas de almacenamiento o de oficinas, pero no dentro del sistema de producción para evitar la intoxicación de los animales. Ahora, llegando a las conclusiones, se tomaron en cuenta 4 puntos claves para determinar aspectos básicos en la prevención de enfermedades de los cerdos. En primer lugar está la bioseguridad, que se mencionó muchas veces alrededor de la presentación, y su importancia está dentro de la prioridad a la hora de mantener animales de producción, en este caso los cerdos de pastoreo. Segundo, la nutrición y más específicamente mantener un sistema inmune fuerte ante las presencias de otros agentes etiológicos, principalmente con el consumo, asegurarse el consumo del calostro en los lechones. Tercero y cuarto, ambos juntos, que serían los planes de desparasitación y de vacunación, elaborados bajo una perspectiva técnica profesional y contando con el apoyo de asistentes técnicos para asegurarse que el grado de infección disminuya bajo el uso de correctos medicamentos y ingredientes activos.